Muy buenas tardes, el tema de hoy es ética para amador. Mi grupo está conformado por Ángel David Córdoba, Estefanía Ante y quien les habla, Laura Betancourt. Capítulo número 1. ¿De qué va la ética? Los estudios surgen para aprender una técnica o destreza por interés o curiosidad, por esas cosas desconocidas o sin respuesta, pero se aprende solamente con voluntad propia. Estudiamos para conseguir un trabajo o para vivir de ese conocimiento, pero también hay conocimientos que no les damos importancia porque los consideramos inútiles. Pero hay un conocimiento fundamental que todos debemos poseer, y es el saber qué cosas nos convienen y cuáles no nos convienen. Las cosas que nos convienen las entendemos como cosas buenas, pero las que no nos convienen las entendemos como malas. Y depende de lo que queremos para nosotros determinar si nos conviene o no. En la naturaleza todo tiene un precio u objetivo específico, como ejemplo el salmón. Su objetivo en la vida es hacer un gigantesco esfuerzo y nadar río arriba para poner sus huevos y fecundarlos para finalmente morir sin elección alguna. No pudieron elegir si emprender el viaje o no, pero están genéticamente dirigidos hacia este final. Los seres humanos no podemos escoger dónde, cuándo y cómo nacer, pero somos libres de elegir dentro de lo que sea posible. Por eso debemos elegir el cómo queremos vivir. Si queremos vivir bien, nos conviene estudiar, trabajar, alimentarnos bien, etc. Pero si no queremos vivir bien, nos podríamos dejar morir de hambre, caer en decadencia física y psicológicamente, etc. En conclusión, el hombre, a diferencia de los animales, es un ser racional, al que se le da la capacidad de elegir, por lo tanto de equivocarse. Entonces podemos construir nuestra propia manera de vivir, a diferencia de los animales que tienen su vida diseñada por la naturaleza sin opción de elegir, y lo que nos rodea también tiene mucho que ver con nuestra vida y lo que consideramos bueno y malo. Por eso siempre preguntémonos, ¿nos conviene o no? Capítulo 2. Órdenes, costumbres y caprichos. En este capítulo podemos entender cómo en una situación cualquiera tenemos la necesidad de elegir y decidirnos por algo en un momento determinado. Nuestras acciones y decisiones debemos decidirlas nosotros mismos. Se dice que la mayoría de cosas que lo hacemos porque nos lo ordena y obedecemos por diferentes factores, ya sea por miedo, afecto o convivencia. Pero en una situación donde requieran de nuestra decisión no podemos hacer lo que se nos ordena porque el control de elegir es propio y las consecuencias podrían beneficiar o perjudicar a las demás personas. Entonces tendríamos que obedecer a alguien si se refiere a una decisión. Por costumbre. Tampoco deberíamos de elegir por costumbre porque no está en una rutina tener que elegir en una situación X. Y las costumbres las realizamos sin pensarlas solo porque sabemos que tenemos que hacerlas y es de rutina hacerlas. Y por capricho. Y no podemos dejar una decisión la cual tenga que ver con el beneficio o el mal de algo o alguien porque sí debemos pensar. Un capricho nace y ya. Esa no sería una respuesta producente. Conclusión. Debemos de elegir con ética moral y responsabilidad por el bien de los afectados o beneficiados por nuestras decisiones o acciones. Meditemos lo que vamos a decir o hacer y no lo hagamos porque se nos dice. Veamos otra salida. No lo hagamos por costumbre, rompa la rutina y piense un poco más. No lo hagamos por capricho, somos libres de pensar, hacer y decir, no solamente por capricho, sino porque puedo ver las consecuencias. Capítulo 3. Haz lo que quieras. Decíamos que no podemos elegir por una orden, costumbre o capricho, porque somos libres de elegir, de decir sí o no. Lo hago, no lo hago, me conviene, no me conviene. Somos libres de pensar. Y para elegir debemos de tener ética para manejar las consecuencias o podemos hacer simplemente lo que queramos. En el capítulo 4, Date la buena vida, dice, aunque podamos hacer lo que queramos, no debemos confundirnos con hacer lo que se nos venga en gana, pero lo que se nos venga en gana. Para vivir no quiere decir, vivir no quiere decir pasar el tiempo. Hay que vivirlo bien. Se nos dice que para ser feliz hay que hacer lo mejor posible,
o estar lo mejor posible desde cualquier punto de vista. Nosotros somos libres de elegir, ya que sabemos que podemos hacer lo que queramos y nos podremos sentir bien con esa decisión. Y para ser felices deberíamos sentirnos satisfechos por lo que acabamos de hacer. Económicamente, para ser feliz, el dinero es un factor importante, pero si queremos vivir bien nos conviene decidir si nos conviene o no nos conviene estudiar y trabajar para esa forma de vivir que queremos. En esa situación hacemos uso de todos los 4 primeros capítulos de este libro. Muchas gracias, este fue el trabajo de hoy y hasta luego, espero que les guste.